¿Van a postular mañana o no van a postular mañana? Obvio. Muy bien, para hacerles una bendición, para hacer una bendición. Darte buenas vibras a los que postulen mañana. ¿Quién más? ¿Algunos postularán pasado mañana? Muy bien. Voy a ir con mi ruda mañana y mi agüita bendita para... ¿Ya? A ver, porque ayuda divina también a veces funciona. Bueno, pues, a ver, vamos a continuar con la Edad Media, ¿no? La semana pasada hablamos del feudalismo. Estamos en la plena Edad Media, o medioevo, ¿no? Plena Edad Media o medioevo, feudalismo. Bueno, hoy vamos a hablar de las cruzadas, las consecuencias de las cruzadas, y vamos a empezar la Baja Edad Media, ¿no? La Baja Edad Media, así que es lo que vamos a explicar hoy, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar entonces. Por acá pizarrita. Muy bien, vamos a ubicarnos un poco en el mapita, ¿eh? Vamos a ubicarnos por el mapita primero. A ver, vamos a ver por acá. Por acá va a aparecer un imperio. Un imperio. ¿Ya? El imperio turco. Selyúcida. ¿Ya? Así que por acá va a surgir el imperio turco Selyúcida. Bueno, que ahora vamos a explicar. Toda esta zona de acá es zona de los musulmanes. Musulmanes, sobre todo árabes, ¿no? Árabes. ¿Ya? Zona árabe. A ver, por acá. Esto es lo que va a quedar del imperio bizantino. Imperio bizantino. Y aquí, en este puntito, estaba su capital, Constantinopla. ¿Ya? Constantinopla. Bueno, por aquí va a estar Francia. Por aquí va a estar el CIR, lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? CIR, Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, este es Italia. Bueno, en esa época Italia se va a dividir en pequeñas repúblicas, ¿no? Pequeñas repúblicas. Por ejemplo, la de Venecia, Génova, Florencia, Milán, ¿no?
O sea, van a ser como pequeñas repúblicas, ¿ya? Cada una autónoma, independiente. O sea, no había una Italia unificada, ¿ya? No había una Italia unificada. Era un conjunto de pequeñas repúblicas comerciales. Van a ser repúblicas comerciales. Venecia y Génova, sobre todo, ¿no? Milán, Amalfi, Pisa, Florencia, ¿no? Pequeñas repúblicas comerciales. Y aquí también va a estar el Estado Pontificio. ¿Ya? Ahí va a quedar el Estado Pontificio. El Estado Pontificio. ¿Dónde está el Papa? Pues, ¿no? El Papa. Después había una serie de pequeñas repúblicas comerciales. Muy bien, aquí se encuentra Inglaterra. ¿Ya? Este es Inglaterra. Bueno, muy bien, así estaba, pues, el mapita, ¿ya? Y este es el Mediterráneo, ¿no? Ya que ya ustedes ya conocen. Mediterráneo, y aquí está Palestina. Palestina. Bueno, lo que antiguamente era Palestina, hoy es Israel, ¿no? Israel, Cisjordania, Gaza, pues, ¿no? Sobre todo Israel, ¿no? Que es más conocido, Israel. La antigua Palestina, ahí está Israel. Y ahí está Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén, en Palestina. Esta parte de acá es el Asia Menor. Asia Menor. Bueno, hoy está ahí el país de Turquía, ¿eh? Hoy está Turquía ahí. Asia Menor, hoy es Turquía. Muy bien, vamos a ubicarnos en el mapa entonces. A ver, las cruzadas fueron guerras entre cristianos y musulmanes. ¿Ya? Esa va a ser la guerra entre cristianos y musulmanes. Bueno, que va a ser una guerra con diferentes motivos, ¿no? Políticos, económicos, sociales, religiosos, ¿no? Así que va a tener diferentes objetivos, la guerra de las cruzadas. Bueno, primero vamos a analizar las causas de la guerra de las cruzadas. A ver, causa religiosa. Vamos a analizar la causa religiosa. Bueno, el papado, quiere consolidar su poder y además quiere restaurar la unidad cristiana. Así que eso es lo que quiere el Papa, consolidar su poder y restaurar la unidad cristiana, ¿no? Bueno, porque había algunos reyes como que ya se le estaban poniendo machitos al Papa, ¿no? No querían estar subordinados al poder papal, ¿no? Hubo enfrentamientos, por ejemplo, entre el Papa y el emperador del Cir, Enrique IV, pues, ¿no? Emperador del Cir, Enrique IV, que desafió la autoridad papal, ¿no? Entonces, a través de estas guerras contra los musulmanes, liderados por el Papa, entonces el Papa quería así consolidar su autoridad sobre las monarquías, ¿no? O sea, unas guerras contra los infieles musulmanes liderados por el Papa, ¿no? Y donde los reyes participen o no, pero bajo el liderazgo papal, ¿no? Liderazgo papal, ¿no? Así quería imponer su autoridad. Y además quería restaurar la unidad cristiana, porque la iglesia cristiana se había partido, bueno, entre ortodoxos y católicos. Los ortodoxos, que tenían como su sede Constantinopla, y los católicos, como sede en Roma. Entonces la iglesia cristiana estaba partida en dos.
con dos autoridades, el Papa en Occidente y el Patriarca en Oriente, ¿no? Bueno, lo que quiere el Papa es, a través de estas guerras, unificar a los cristianos, unificarlos a los cristianos contra los musulmanes, pero bajo el liderazgo del Papa, ¿no? Liderados por el Papa, ¿no? Eso es lo que él pretendía. Además, otro objetivo era recuperar Jerusalén, ¿no? Bueno, Jerusalén es una ciudad importante, ¿no? Es una ciudad importante, Jerusalén. Vamos a poner acá, Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén, que está ubicada en Palestina, hoy Israel, es importante para tres religiones. Para tres. Es importante para los cristianos. ¿Por qué es importante para los cristianos? Porque allí en Jerusalén ocurrió la muerte de Jesús, ¿no? La muerte de Jesús en Jerusalén. Y también se encuentra el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro. Porque tú sabes que Jesús, luego de la crucifixión, su cuerpo fue llevado a una pequeña cueva. Bueno, la costumbre en esa época era enterrarte en cuevitas, en Palestina. En una pequeña cueva donde su cuerpo fue colocado, cubierto con el santo sudario, ¿no? Donde dicen que quedó grabada la imagen de Jesús, el santo sudario. Y bueno, que según el cristianismo resucitó, ¿no? Resucitó. Por eso que no hay cuerpo de Jesús, pues, porque resucitó, ¿no? Bueno, ese lugar donde estaba el cuerpo de Jesús es el Santo Sepulcro y eso está en Jerusalén. Así que un lugar santo para los cristianos. También es un lugar santo para los judíos. Judíos. Ahí se encuentra el muro de los lamentos. El muro de los lamentos. Este muro de los lamentos es lo que queda del antiguo templo de Jerusalén. Así que ahí los judíos tenían su templo, el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén se encontraba en su interior el Arca de la Alianza. Y en el Arca de la Alianza, los 10 mandamientos, la ley mosaica, ¿no? La ley mosaica, los 10 mandamientos, el decálogo, estaba ahí en el templo de Jerusalén. Templo que fue destruido primero por los babilonios, luego lo reconstruyeron y luego por los romanos, ¿no? Los romanos la destruyeron. Y lo que queda de recuerdo es esa pared, ese muro de los lamentos, donde los judíos van a rezar, ¿no? Van a rezar ahí. Lo que queda de su antiguo templo de Jerusalén, ¿no? Así que el lugar sagrado para los judíos. Y también es un lugar sagrado para los musulmanes. Ahí se encuentra la mezquita Al-Aqsa. Mezquita Al-Aqsa o de la Roca. Mezquita Al-Aqsa o de la Roca. Bueno, las mezquitas son templos, ¿no? Claro, son templos, ¿no? Los que somos cristianos católicos decimos iglesia. Los que son judíos, sinagoga, ¿no? Sinagoga. Los que son musulmanes, mezquita, su templo. Entonces, está en un templo, una mezquita, donde según su creencia, Mahoma, su profeta, Mahoma ascendió al cielo, ¿no? Eso dice, ¿no? Que desde ahí Mahoma ascendió a los cielos, ¿no? Y que desde el cielo habló con Alá. Claro, no lo vio Alá. Alá no se le puede ver, Alá no tiene forma, ¿no? Pero dicen que desde el cielo él se comunicó con Alá, ¿no? Eso es lo que dicen sus creencias de ellos, ¿no? Que desde ahí Mahoma pudo ascender al cielo y
escuchar directamente la voz de Alá, ¿sí o no? Alá, ¿no? Entonces es un lugar sagrado para ellos, ¿no? Para los musulmanes. Así que eso está en Jerusalén, ¿no? Es un lugar sagrado para las tres religiones hermanas, ¿no? Cristianos, judíos, musulmanes. Tres religiones hermanas, monoteístas, ¿no? Monoteístas. Bueno, eso está acá en Palestina. Entonces, Palestina cayó en poder de los turcos musulmanes. Y estos turcos, como que no dejan, hostilizan a los cristianos que van a Palestina, ¿no? O sea, no es seguro ir a Palestina, al Santo Sepulcro, no es seguro, por los turcos, ¿ya? Que parece que a los cristianos no les caen bien. Y entonces, el deseo es recuperar el Santo Sepulcro, ¿no? Hay que recuperar el Santo Sepulcro, la tumba de Jesús, ¿ya? Muy bien, esos son los motivos religiosos. Ahora, la causa política, sería extender el feudalismo a Oriente. Ya, hay que extender el feudalismo a Oriente. Bueno, Europa es chiquito, pues, ¿no? Europa es chiquito, es pequeño Europa. Y ya no había tierras, pues, ya no había tierras. Ya las tierras tienen dueño. Entonces, había muchos nobles sin tierras, nobles que no tenían tierras. Y el deseo de estos nobles que no poseen tierras es ir a conquistar Oriente para tener sus propias tierras en Oriente, ¿no? Volverse señores feudales, pero en Oriente, ¿no? En Oriente, ¿no? Eso es lo que motivó a muchos nobles a participar en estas cruzadas, la causa económica, ¿ya? Es el comercio con Oriente. Tener puertos en Oriente. Y además tener libre comercio en el Mediterráneo. Bueno, durante las cruzadas, su madre, ¿qué fue eso, mamita? Está escuchando, haciendo barra. ¿Ustedes escucharon o no? Se está preparando para mañana. Ya ves, ¿por qué abres enlaces que no tienes que abrir, pues? Un día vas a mirar sorpresa, vas a ver, Muy bien, ya listo. Después del susto casi me da paro cardíaco, ¿no? ¿Ya? Vamos a seguir acá. Bueno, ahora, durante las cruzadas, los que fueron a las cruzadas vieron en Oriente productos valiosos, sedas, hermosos tejidos que venían desde China, perfumes, olían rico, en Europa apestaban, estos ni se bañaban siquiera, ni desodorante, Siempre la nobleza europea sobre todo ha sido forma de cochinos, Así es, las ciudades europeas eran unos chiqueros, En esa época, ahora son bonitas todo, ¿no? Pero en esa época era un asco. Entonces, perfumes, cosméticos, ¿no? Y sobre todo, las valiosas especias, ¿no? Sobre todo las valiosas especias. Las especias son unas plantitas que sirven, uno, para darle buen sabor a la comida, ¿no? Para darle buen sabor a la comida, especias. Dos, para conservar alimentos, conservar carnes.
¿ya? Que no se malogren rápido, especies. Y también sirven para la medicina, pues, ¿no? Plantas medicinales, ¿no? Canela, por ejemplo, ¿no? Clavo, ¿no? ¿Ya? Etcétera. Plantas medicinales. Entonces, tienen varias funciones, las especies. Entonces, estos productos que vieron en Oriente, los comenzaron a llevar hacia Europa, ¿no? Y ahí tuvieron buena demanda, ¿no? Buena demanda, pagan bien, pagan bien. Y entonces va a surgir un grupito, un grupo que se va a dedicar a eso, a la actividad comercial. Y durante las cruzadas, durante el desarrollo de las cruzadas, nace la burguesía, pues, ¿no? Así es. Durante el desarrollo de las cruzadas, nace la burguesía, que va a ser un grupo dedicado al comercio, ¿no? Los primeros burgueses fueron de Francia, primeros burgueses de Francia. Y en Francia a las ciudades le decían burgos, ¿ya? En Francia a las ciudades le decían burgos. Y por eso le decían a los que vivían ahí burgueses, ¿no? Y ya quedó el término burgués, pues, ¿sí o no? Ya quedó el término burgués para todos los que se dedican al comercio, al negocio, a la empresa, ¿no? Burgués. Entonces, los primeros comerciantes eran de Francia. Porque la primera cruzada fue sobre todo franceses. Primera cruzada fueron mayormente franceses, nobles franceses, todos franceses. Y entonces ellos llegaron a Europa llevando productos para comerciar. Y eso, el comercio es en las ciudades, pues, ¿no? En las ciudades. Y entonces a las ciudades francesas lo llamaban burgos. Y entonces a los que comerciaban le decían burgueses. De ahí nació el término burguesía, que era para los comerciantes franceses, ¿no? Pero ya después del término burgués, ¿ya se le aplicó a todos o no? Todos los que viven del comercio, burgueses, ¿no? Burguesía. Entonces nace la burguesía. Y estos burgueses ganan mucho dinero, pues, ¿no? Gracias al comercio, al producto, a la venta de productos orientales, ¿no? Y ahora estos burgueses quieren tener puertos en Oriente, bueno, puertos en Oriente, para poder ahí nomás llevar los productos y de ahí embarcarlos hacia Europa, bueno, puertos en Oriente. Y además quieren tener libre comercio por el Mediterráneo, o sea, poder navegar con total libertad por el Mediterráneo rumbo a Oriente, sin ningún peligro, sin ninguna amenaza que los ataquen, ¿no? Los turcos por ahí. Entonces, por eso que va a haber ese deseo de la burguesía, ¿sí o no? De la burguesía, ¿ya? Por un interés económico comercial. Por eso que incluso va a haber una cruzada que fue más motivada por intereses comerciales, ¿no? La cuarta cruzada, que la vamos a ver, pues, ¿no? Así es, más que un interés religioso, fue un interés comercial, ¿no? La cuarta cruzada, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, la causa social fue el crecimiento demográfico europeo. A ver, la semana pasada hablamos del feudalismo. Y les dije que hubo una época de gran crecimiento agrícola, pues, ¿no? Un gran crecimiento agrícola por el clima, buen clima, óptimo climático medieval, nuevos sistemas de cultivo, rotación trienal, más tierras para cultivar, nuevos instrumentos, arado de hierro, caballos, ¿no? Etcétera. Eso permitió aumentar la producción agrícola, ¿no? Y como hay más producción agrícola, entonces la población crece, pues. Entonces hay un exceso de población en Europa. Y entonces eso va a motivar a que gente de Europa migre, ¿no? Migre a Oriente, ¿está claro? Migren a Oriente porque había un exceso poblacional europeo, ¿ya? Y además el pueblo, ¿ya? La gente del pueblo
¿Ya? Viaja a Oriente por oportunidad. Oportunidad de progreso, pues. De progreso, ¿no? Bueno, la gente migra por eso, pues la gente no migra porque, pues, por pasear, ¿sí o no? Yo no creo que esa gente que se arriesga cruzando el Mediterráneo para llegar a Europa desde África, esa gente que cruza la selva que está entre Colombia y Panamá, la zona del tapón del Darién, que es un viaje peligroso, ¿no? Insectos, lluvias, ríos, montañas, encima delincuentes, traficantes, violadores, una odisea, peligroso, ¿no? Yo no creo que para llegar a Estados Unidos, ¿sí o no? Yo no creo que la gente haga eso por pasear, ¿sí o no? Entonces la gente migra, y la gente migra porque busca oportunidades en otro territorio, ¿ya? Y entonces en Europa la gente del pueblo, gente campesina, siervos, viven en la pobreza, son explotados, los señores feudales se aprovechan hasta de su esposa, ¿no? Sí, pues, así que prefieren ir a Oriente con la esperanza de encontrar un mejor futuro en Oriente y de tener sus propias tierras en Oriente, bueno, de tener sus propias tierras en Oriente y no estarle dando rentas al señor feudal, pues mantener a estos señores feudales, ¿no? Entonces lo que busca el pueblo, por eso que mucha gente del pueblo va a participar en las cruzadas, ¿eh? Muy bien, así que esto es lo que va a conllevar al desarrollo de las cruzadas, ¿no? Pero claro, hay que darle una justificación religiosa, ¿o no? Hay que darle una justificación religiosa. ¿Y cuál es la justificación religiosa? Recuperar el Santo Sepulcro. Esa es la justificación. Hay intereses políticos, económicos, ¿no? Sociales, ¿no? Pero hay que darle una justificación religiosa. Y la justificación religiosa para ir es recuperar el Santo Sepulcro, ¿no? Igual, cuando Estados Unidos entra a un territorio, ellos dicen, es por la defensa de la libertad y la democracia. ¿Sí o no? ¿Así dicen ellos o no? Que ellos intervienen en defensa de la libertad y la democracia, ¿no? Claro, pero sabemos que en el fondo ellos tienen intereses políticos, económicos. ¿Está claro? Así es, intereses políticos y económicos, ¿no? Claro, cuando Irak invadió Kuwait, al toque mandaron su poderío militar, ¿sí o no? Defendiendo la libertad del pueblo de Kuwait, ¿no? Pero cuando en África había una matanza de negritos de un pueblo llamado Hutus, que estaban haciendo un genocidio con los Tutsis, ¿no? Con un pueblo rival, allá en Ruanda, ahí no se metieron, seguramente porque ahí no había un interés económico, no, nada que le interese, ¿no? O sea, había un genocidio ahí sí ni se metieron. Mataron más de 1 millón de Tutsis ahí, pero cuando Irak se metió a Kuwait, ahí se al toque. Entonces, ellos dicen la libertad y democracia, pero en el fondo ellos se meten porque hay intereses políticos y económicos, si no, no se meten, ¿ya? Así es, esa es su justificación norteamericana, ¿no? Libertad, democracia, ¿sí o no? Claro. Bueno, acá la justificación es recuperar el Santo Sepulcro que está en poder de los infieles musulmanes, ¿no? Esa es la justificación, ¿ya? Bueno, a ver, ¿cómo empezó, no? Vamos a ver. El estallido de las cruzadas, ¿no? El comienzo, vamos a ver, el inicio de las cruzadas. ¿Cómo va a comenzar esto de las cruzadas? A ver, en primer lugar, los turcos selyúcidas, que son
musulmanes. Turcos selyúcidas que son musulmanes. A ver, los turcos vienen de una zona que está por acá, llamado Turquestán. Turquestán. Entonces, por ahí hay una zona que está por el Asia Central. Asia Central. Actual país de Rusia, ¿no? Por ahí está el Turquestán. Ahí había tribus del Turquestán. Y por eso son turcos. Y estos turcos son indoeuropeos. ¿Ya? Indoeuropeos. Los indoeuropeos son blancos, coloraditos, rosaditos, cabello claro, ojo claro, ¿no? Indoeuropeos. Por eso cuando ves tu novela turca, ¿no? Cuando ves tu novela turca, ¿cómo son los protagonistas? No son así blanquiñosos, ¿sí o no? Hasta ojos claros tienen, ¿no? Cabellos claros. Son indoeuropeos, pues, ¿está claro? Indoeuropeos. Bueno, estos turcos, bajo el liderazgo de Selyut, ¿ya? Bajo el liderazgo de Selyut, empezaron a expandirse, ¿no? Empezaron a expandirse bajo el mando de Selyut, su líder. Con él comenzaron la expansión, con Selyut. Y por eso los llamaron turcos selyúcidas, ¿ya? Turcos selyúcidas. Por eso, el líder, el que los llevó a la expansión, Selyut, ¿sí o no? Y ellos sometieron a los árabes, ¿no? El califato de Bagdad. Aquí estaba el califato de Bagdad, ¿no? Está el califato de Bagdad. Aquí, califato de Bagdad. Árabe. Bueno, ese califato de Bagdad, árabe, fue derrotado por los turcos. ¿Ya? Así que los turcos se apoderan de esta zona, lo que era el califato de Bagdad. Y estos turcos tomaron la religión islámica, ¿no? Tomaron la religión islámica. Y como tomaron la religión islámica, por eso se llamarán turcos musulmanes, ¿no? Turcos musulmanes. Porque los musulmanes son los que creen en el Islam, ¿ya? Los musulmanes. Ellos creen en el Islam. Ellos creen en el Dios Alá, pues, ¿no? Turcos musulmanes. Así que estos turcos conquistan el califato. Conquistan el califato árabe de Bagdad. Así que ellos van a conquistar el califato árabe de Bagdad. Y estos turcos, además, en su expansión, toman Jerusalén. Ellos van a tomar la ciudad de Jerusalén el año 1076 después de Cristo, ¿no? Toman la ciudad de Jerusalén, toman Palestina y toman Jerusalén. Y los turcos amenazan a los bizantinos. Amenazan a los bizantinos. O sea, el imperio turco se ha extendido hasta el Asia Menor. Han tomado Palestina y han tomado el Asia Menor. Y amenazan al imperio bizantino, ¿no? Amenazan al imperio bizantino. Están cerca de Constantinopla. Ahí, a un paso ya de tomar Constantinopla y acabar con el imperio bizantino. Entonces, Alejo I, Comeno, que es el emperador bizantino, bueno, ante la amenaza turca, que está a punto de derrotarlos, pues Alejo I pide ayuda. ¿A quién? Al Papa Urbano II, pues, ¿no?
le pide ayuda al Papa. ¿Ya? Claro, obviamente para que el Papa luego recurra a la nobleza europea, pues, ¿no? A la nobleza feudal, para que esta nobleza feudal participe, pues, en la guerra, ¿no? Así que por eso recurrió al Papa, ¿no? Urbano II, para que luego este Papa, pues, convoque a la nobleza feudal, ¿no? Así que les va a pedir ayuda para poder enfrentar a los turcos, ¿no? Que estaban a punto de tomar el Imperio Bizantino. Y entonces el Papa Urbano II, que quería consolidar su poder sobre los monarcas y que quería volverse líder de la cristiandad, liderando la guerra contra los infieles musulmanes, así que el Papa decidió ayudarlo, pues. Así que el Papa Urbano II convoca un concilio, el llamado Concilio de Clermont. Invitó a la nobleza europea, ¿ya?, a participar del Concilio de Clermont, ¿no? Y en ese Concilio de Clermont les hizo ver la amenaza de los turcos, el expansionismo de los infieles musulmanes. Si el Imperio Bizantino cae, los musulmanes van a seguir su expansión hacia Europa, ¿no? Hacia Europa. Expansión de los musulmanes hacia Europa. Entonces hay que evitar la caída del Imperio Bizantino, pues, ¿no? Y además les hizo ver cómo estos turcos no dejan que los cristianos vayan a Tierra Santa, pues, ¿no? Los atacan, ¿ya? Es un peligro viajar a Tierra Santa. Entonces hay que recuperar Tierra Santa, hay que recuperar Jerusalén. Así que les dijo, dejen sus problemas personales, dejen sus enfrentamientos y únanse y vamos, ¿no?, a recuperar el Santo Sepulcro. Así que en este concilio, entonces, el Papa convocó a las cruzadas, ¿no? Hizo la convocatoria a las cruzadas. Y para animarlos, para convencerlos, le dijo, ¿no?, aquellos que participen en las cruzadas, aquellos que participen, sus pecados son perdonados, ¿no? Tus pecados son perdonados y te vas a ir al cielo, ¿no? Bueno, y el que no participa será excomulgado, pues, lo declaró maldito, ¿sí o no? Bueno, y en esa época la gente tenía mucho fervor religioso, ¿no? Le tenía mucho temor a Dios, le tenían pánico al infierno, ¿eh? Terror al infierno. Y la iglesia había creado un infierno de horror, ¿no? Y un demonio de aspecto terrorífico, ¿no? Claro, imágenes falsas, ¿no? Imágenes falsas del demonio. Porque según la Biblia, el demonio, Satanás, Lucifer, era un ángel bello, ¿no? Sí, pues un ángel bello que retó a Dios, ¿sí o no? Retó a Dios, ¿no? Ese es Lucifer. Entonces, pero claro, asustarte con un ángel bello, dicen, no, mejor me voy de tu lado, ¿sí o no? No, pues, entonces para asustarte tiene que ser una figura diabólica, terrorífica, ¿no? Así como los chavines, ¿sí o no? Como los chavines, ¿no? Sus divinidades terroríficas, ¿no? Por eso ellos crean una falsa imagen del diablo, copiándose de dioses de la antigua Grecia y Roma, pues, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia había un dios llamado Pan, dios de los pastores. Y este Pan, dios de los pastores, tenía patas de chivo, cola, cuernos, ¿no? Así era, Pan. Y él andaba por el campo, Pan. Y cuando a veces la gente iba al campo y miraba al dios Pan, ante su apariencia se asustaban, ¿no? Por mirar a Pan. Y de ahí viene la palabra pánico,
pánico, ¿no? Por el dios Pan, pues pánico, ¿sí o no? Pánico. Así que de ahí sacaron esa imagen del diablo, de Pan, o también del dios romano Fauno, ¿no? Fauno, que tenía esa apariencia así como Pan también, igualito. O sea, tú ves la imagen de los dioses griegos, del griego Pan o del romano Fauno, es la misma imagen del diablo que crearon en la Edad Media, ¿no? La iglesia. Y un infierno también horroroso, espantoso, ¿no? Para tener temor al diablo, temor al infierno, ¿sí o no? Miedo de ir ahí y así obedecer a la iglesia, ¿no? Así que para eso crearon pues esas imágenes falsas del diablo y de todo, ¿no? Y entonces, bueno, la nobleza, ante la invocación del Papa, todos dijeron Deus Bull. ¿Y qué significa Deus Bull? Dios lo quiere, ¿no? Dios lo quiere. Y así se convocó a la guerra de las cruzadas. Muy bien, hasta lo que he explicado hasta acá, mis queridos jovencitos. Hasta esta parte, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna cosita por ahí que no quedó bien en tu cerebrito? Profesor, Dime, niña. ¿la recuperación de Jerusalén podría ser un pretexto? Claro, una justificación, ¿sí o no? Algunos ponen pretexto, ¿no? Sí, pues. Algunos ponen pretexto, ¿no? Claro. Pero yo diría más una justificación, ¿sí o no? Una justificación ideológica, ¿no? Una justificación ideológica, ¿está claro? ¿Ya? Sí, pues. Es igual, ¿no? Los españoles vienen por tierras, por metal precioso, ¿no? ¿Sí o no? Vienen. Pero justifican diciendo que vienen a evangelizar, ¿no? Su justificación. O pretexto, como lo llaman algunos, ¿no? Pretexto, justificación. ¿Está claro? Que vienen a evangelizar. Pero vienen por eso, ¿no? Por metales preciosos, por territorio, ¿no? Sí, pues. O sea, serían pretextos, excusas o justificaciones, ¿no? Algo que justifique su accionar, ¿no? Entonces, Estados Unidos, ¿por qué dice que Estados Unidos apoya a Ucrania? Dice, ¿no? Apoya a Ucrania porque defiende la libertad del pueblo ucraniano, ¿sí o no? Libertad del pueblo ucraniano, ¿no? Así es, pero la libertad del pueblo ucraniano que quiere libertad, ¿no? O sea, apoya diciendo que es por la libertad del pueblo ucraniano, pero obviamente no van a gastar tantos miles de millones de dólares apoyándola solo por eso, ¿no? Seguramente hay intereses políticos, ¿no? Detener el expansionismo ruso, ¿no? Que no se vuelva a reconstruir el antiguo imperio soviético, ¿no? Que era rival de Estados Unidos, ¿no? Limitar. Además ahora, como a Rusia le han cortado sus recursos naturales en Europa, ahora le van a comprar a Estados Unidos, bueno, gas, sobre todo gas, ¿no? Y Estados Unidos les va a vender a precio más caro, ¿no? Va a ganar plata, ¿sí o no? Va a ganar dinero Estados Unidos. Entonces hay motivos políticos, evitar que el antiguo imperio soviético renazca, y económicos, ¿no? Sí, pues, proveer a Europa de recursos naturales que en Estados Unidos abundan, ¿no? Así es. Pero bueno, justifican su intervención diciendo que es por la libertad del pueblo ucraniano, ¿no? Es una justificación para su accionar, ¿ya? Así es. Muy bien. ¿Está bien entonces? ¿Está todo ok? ¿Todo claro? ¿Algún? No se logró. Así es. No se logró. Cuando hubo guerra, cristianos de Oriente y cristianos de Occidente como que pelearon unidos, ¿no? Pero de que ambas iglesias se restauren, ya no. La iglesia siguió dividida, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hay cristianos ortodoxos, ¿sí o no? Cristianos ortodoxos que tienen su líder, el patriarca, ¿no? Así que eso no lo logró el Papa, ¿ya? No logró que otra vez la iglesia cristiana sea una sola, ¿no? Siguió dividida, siguió partida, ¿ya? Entonces, para ese tiempo todavía no había caído Constantinopla, ¿verdad? No, Constantinopla cayó en 1453. 1453. O sea, varios siglos después. Más bien la guerra de las cruzadas va
a retrasar la caída del Imperio Bizantino, ¿no? Lo va a retrasar. Porque si no intervienen, seguramente los turcos selyúcidas hubiesen derrotado al Imperio Bizantino, ¿no? Seguramente. Si no intervienen. O sea, que hubiese caído mucho antes. Pero con las guerras se logró evitar la caída del Imperio Bizantino, ¿no? Se logró evitar su caída, ¿no? Y el Imperio Bizantino tendrá pues un par de siglos más de duración, ¿no? Hasta 1453. ¿Ah? Así es, Pulpi. Profesor, ¿por qué el Imperio Turco selyúcida adoptó el Islam? ¿Mamita? ¿Por qué el Imperio Turco selyúcida adoptó el Islam? Bueno, seguramente porque habrán visto que la religión islámica es una religión que crea unión, una religión que crea fanatismo, ¿no? Entonces, seguramente por eso habrán adoptado esa religión, ¿no? Bueno, acá en el antiguo Perú también los pueblos, por ejemplo, los huaris, adoptaron la religión de los tiahuanacos, ¿no? Su dios de las varas, por ejemplo, ¿no? Así es, o los pueblos de la época Chavín adoptaron al dios Chavín, ¿no? Entonces seguramente los turcos habrán visto en la religión islámica, ¿no? Que es una religión que crea unión, crea un fanatismo religioso para luchar en nombre de Alá, sin temor a la muerte, ¿no? Sin temor a la muerte, por la promesa del paraíso, ¿ya? Además, la religión islámica tiene valores morales, pues, ¿no? Tiene valores morales, ¿no? Y seguramente por eso, pues, en contacto con esta religión les habrá gustado y la habrán finalmente adoptado, ¿no? Igual que los romanos, pues, ¿no? Los romanos al final adoptaron el cristianismo, pues, ¿no? Sí, pues, al final adoptaron el cristianismo, ¿no? Así es, Pulpinita. Muy bien, es como que alguien venga, es como que tú seas cristiana, ¿sí o no? Católica, pero por ahí te van gustando las ideas evangélicas, ¿no? Sí, pues, te van gustando las ideas evangélicas y entonces vas dejando el cristianismo católico y te vas volviendo evangélico porque a lo mejor te gusta más, ¿no? Sus dogmas, sus ideas, pues, ¿no? ¿Mamita? ¿Quiénes integran el concilio de Clermont? Los concilios son reuniones de cardenales. Ese es un concilio, reunión de cardenales. Entonces el Papa convocó un concilio, que es una reunión de cardenales de Europa, ¿no? Cardenales. Pero le dijo a los cardenales que inviten a la nobleza europea, ¿no? Así es. Que los cardenales inviten a la nobleza que participe en el concilio. Normalmente los concilios es entre el Papa y los cardenales. Hasta ahora hay concilios, ¿no? Hasta ahora hay concilios. Papa, cardenales. Pero el Papa le pidió a los cardenales que inviten a la nobleza europea a ese concilio, ¿no? Puesto que estos cardenales llegaron acompañando de nobles europeos. Y fue ahí donde el Papa Urbano II es donde les hizo ver la amenaza turca y que hay que ir a luchar, ¿no? Que luchar contra los musulmanes, que se están expandiendo, ¿no? Así es, ese es un concilio. Así que normalmente un concilio es Papa, cardenales. Normalmente, ¿no? Papa, cardenales. Pero en este concilio especial, el Papa le dijo a los cardenales que inviten a los nobles de Europa, de sus territorios, ¿no? Para que participen en el concilio de Clermont. ¿Ya? Así es. Profesor, Dime. ¿los cristianos en qué época tomaron posesión de Jerusalén, posesión territorial? Ahorita, ¿O no lo tuvieron? en la época, bueno, cuando era el Imperio Bizantino, pues. ¿Se acuerdan que el Imperio Bizantino no era todo esto? ¿No? Sí. Claro, el Imperio Bizantino era todo esto. ¿Y los bizantinos qué son? Cristianos. Entonces todo esto era el Imperio Bizantino cristiano. Entonces Palestina estaba dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Que son cristianos. Pero luego, ¿quiénes llegaron? Los árabes. Los árabes, ¿no? Árabes. Y los árabes, en el siglo VII,
conquistaron esta región de acá, ¿no? Los árabes. ¿Ya? Y entonces el territorio de Palestina, en el siglo VII, pasó en poder de los árabes, musulmanes, ¿no? Árabes musulmanes, siglo VII. Y el imperio bizantino se fue reduciendo. Y luego, en el siglo XI, pasó a poder de los turcos musulmanes, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa zona de Palestina formó parte del imperio bizantino, ¿no? Del imperio bizantino. Primero fue parte del imperio romano, que se volvieron cristianos también al final. Luego, cuando el imperio romano se divide, quedó para el imperio bizantino, imperio romano de Oriente, ¿no? Bizantino, que también son cristianos, hasta que llegaron los árabes, ¿no? Y en el siglo VII, los árabes musulmanes conquistan toda esta zona, ¿no? La conquistan. Y entonces pasó a control de los árabes musulmanes. Pero estos árabes eran tolerantes, ¿no? O sea, dejaban que vayan a peregrinar a Jerusalén, ¿no? Más bien comerciaban con ellos, ¿no? Comerciaban con los peregrinos. O sea, había más tolerancia de los árabes. Pero cuando llegan los turcos en el siglo XI y los turcos toman esta zona, ya los turcos eran un poco más radicales y extremistas, ¿no? Y es peligroso viajar a Jerusalén. Pues ahora hay que recuperar Jerusalén. ¿Por qué recuperar? Porque antes estuvo en poder de los cristianos, imperio bizantino. Luego cayó en poder de los árabes musulmanes, siglo VII, y luego cayó en poder de los turcos musulmanes en el siglo XI, ¿no? Así es. Pues hay que recuperar Jerusalén para los cristianos, ¿no? Para los cristianos. ¿Sí? ¿Ya te ubicaste? Profe, gracias. Ya, listo. Muy bien, vamos a ver entonces las principales cruzaditas, ¿no? Fueron 8, algunos dicen 9, ¿no? Sí, pues. Bueno, la octava lo dividen en dos, octava y novena, ¿no? Bueno, ya hay una pequeña discrepancia, pero oficialmente son 8, ¿no? Oficialmente son 8. A ver, la primera cruzada, tiene dos partes. Primero la cruzada popular. La cruzada popular, que va a ser dirigida por Gualterio sin haber. Cruzada popular dirigida por Gualterio sin haber. Walter sin haber, que era un noble francés pero misio. Pues ya, sin haber, el desarrapado, ¿no? El pobre. O sea, un noble misio. O sea, era un hijo segundón. Y ya sabemos que los que heredan todos son los hijos mayores, pues. ¿Está claro? Hijos mayores. Los hijos segundos o terceros no heredan, los mayores nomás. Así que era un noble así, pero misio. Él va a dirigir esta cruzada popular. Esta cruzada popular fue predicado por Pedro de Amiens. Que era un sacerdote francés, también llamado el ermitaño, porque te andaba solo, no le gustaban los amiguitos. Y él iba invocando al pueblo a que participe en las cruzadas, ¿no? Contra los infieles. Hay que recuperar el Santo Sepulcro. Si vas y participas en la guerra, te vas a ir al cielo, ¿no? O sea, convenciendo a la gente, ¿no?
Y el hombre, pues, ¿no? Parecía que estaba iluminado, ¿no? Así es. La gente lo miraba, ¿no? Como si fuera algo sagrado a Pedro de Amiens, y lo seguía, ¿no? Lo escuchaba a Pedro de Amiens. Dicen que para tener un recuerdo suyo le quitaban pelos de su burro. Al final lo dejaron pelado al pobre burrito. Bueno, y aquí participaron como 50.000 personas, como 50.000. Sobre todo gente del pueblo, gente del pueblo, ¿no? Sobre todo gente campesina. Se unieron a esta cruzada popular. Armados con lo que tenían, pues, con su instrumento de labranza, ¿no? Instrumento de labranzas, ¿no? ¿Ya? Con lo que trabajaban en la tierra, con eso iban, con su pico, su machete, su hoz, ¿ya? Instrumento de labranza, con eso iban a pelear. Pensando que con la ayuda de Dios ganarían, ¿sí o no? Ayuda divina, ¿no? Así le decía a Pedro de Amiens, que Dios nos ayudará en la victoria, ¿no? Entonces, por eso que participaron. O sea, ahí había mucho fervor religioso, pero también el deseo de muchos campesinos de escaparse de la explotación feudal, ¿no? Y tener oportunidades de progreso en Oriente, pues, ¿no? Eso también los motivó. Bueno, ellos partieron principalmente de Europa, Llegaron al Imperio Bizantino, llegaron a Constantinopla. El emperador Alejo, al ver que es gente del pueblo, que no tienen preparación militar, pues le dijo, mejor espérense, aquí en Constantinopla, espérense a que lleguen el otro ejército, ¿no? Un ejército formado por caballeros, por nobles feudales, ¿no? O sea, gente ya experta en la guerra, pues. Dijo, mejor espérenlos a que llegue el otro grupo, para que se unan y vayan juntos. Pero ellos no quisieron esperar. ¿Y por qué no? Por el temor a que esos nobles que están viniendo se queden con las tierras, pues, y no le den nada a ellos, ¿no? O sea, el deseo de estos campesinos es ganar, tomar tierras en Oriente y tener sus tierras en Oriente. Y si viene la nobleza feudal, entonces esos nobles se van a quedar con las tierras, y no ellos, ¿no? Y después dijeron, no, queremos ir. Bueno, y como hacían tanto escándalo y desorden y basura y se meaban en cualquier sitio, ¿no? Ya el emperador dijo, ya váyanse nomás, los dejó partir. Les proporcionó barcos para que puedan cruzar hacia el Asia Menor. Pero ahí se encontraron con tropas turcas mejor preparadas, guerreros turcos. Bueno, y ahí obviamente le sacaron la mugre, así que fueron vencidos en Sibetot, en la batalla de Sibetot. Esto queda en el Asia Menor. Ahí fueron derrotados y prácticamente fueron casi aniquilados, casi aniquilados. Muy pocos lograron sobrevivir. Y uno de los que logró sobrevivir fue Pedro de Amiens, ¿no? Sí, pues logró sobrevivir y regresar a Constantinopla, ¿no? Pedro de Amiens. Así que un fracaso total de esta cruzada popular. Luego, la cruzada señorial, formada por nobles, feudales, caballeros, dirigida por un noble francés, Godofredo de Bouillon. Bueno, y como estos ya son guerreros, pues guerreros, acostumbrados a pelear, ¿no? Entonces ellos lograron victorias, ¿no? Así que ellos vencen en Nicea, vencen en Antioquía, vencen en Edesa. Así que fueron derrotando tropas turcas, ¿no? Mientras fueron avanzando hacia Jerusalén, fueron logrando victorias en la zona de Nicea, en la zona de Dorilea, en la zona de Edesa, zona de Antioquía, fueron logrando victorias en su avance a Jerusalén. Y ellos toman Jerusalén. Van a tomar Jerusalén
donde formarán un reino cristiano. Muy bien, así que en esta cruzada señorial, estos nobles lograron tomar el Asia Menor, derrotando a los turcos en Nicea, en Edesa. Luego fueron avanzando, tomaron la zona de Siria, tomaron la zona de Fenicia y llegaron hasta Palestina y tomaron Jerusalén, la tomaron. Luego de una guerra contra los turcos en Jerusalén, lograron triunfar y tomar Jerusalén. Entraron a Jerusalén los cristianos. Ahora, pero dentro de la ciudad de Jerusalén vivían musulmanes y judíos. Había musulmanes y también había judíos. ¿Ya? Población civil. Mujeres, niños, gente mayor, ¿no? Enfermos, todo. Población civil. ¿Y qué hicieron los cristianos con esta población civil? Los asesinaron. En nombre de Dios. Hicieron una matanza en nombre de Dios. ¿Quién incentivó la matanza? El sacerdote Pedro Damián. Dijo, maten a esos infieles, ¿no? Asesínenlos y sus pecados serán perdonados, ¿no? Así él incentivaba la matanza, Pedro Damián. Así que estos soldados cristianos empezaron una carnicería, pues empezaron a matar población civil. Gente que se corría, capturada, atravesada cruelmente con sus espadas, degollados, ¿no? Entraban casa por casa, gente escondida, refugiada en sus cuartos, ahí entraban los soldados asesinados, ¿no? Se la pasaron una semana entera asesinando. Mataron como 20.000 personas, ¿eh? 20.000 personas. ¿Ya? En nombre de Dios, ¿no? Una matanza de musulmanes y también de algunos judíos que estaban en Jerusalén. Y así los cristianos lograron tomar este territorio formando un reino, ¿no? El reino cristiano de Jerusalén. Así que toda esta zona, desde el Asia Menor hasta la zona de Palestina, toda esta zona de acá fue tomada por los cristianos. Toda esta zona fue tomada por los cristianos y ahí formaron reinos cristianos. Y los nobles que fueron, se quedaron con tierras ahí, convirtiéndose en unos señores feudales, ahí en Oriente, pues, en Oriente. Bueno, pero los turcos se quedaron con los brazos cruzados. No, pues, entonces los turcos van a reaccionar, ¿no? Van a reaccionar. Y un sultán turco, un sultán llamado Cengiz, el sultán turco Cengiz, empezó a atacar a los cristianos, ¿ya? Para expulsarlos de Oriente y recuperar Jerusalén. Y ante la amenaza del sultán Cengiz, entonces, en Europa se organizó una segunda cruzada, ¿ya? Una segunda cruzada, para ir a apoyar a los reinos cristianos de Oriente, bueno, segunda cruzada para ir a apoyar a los reinos cristianos de Oriente contra la amenaza del sultán Cengiz. Y en esta segunda cruzada participaron Luis VII, rey de Francia, y Conrado III, emperador del Cir. Así que ellos participaron en esta tercera cruzada. Fueron a luchar contra el ejército del sultán Cengiz. Pero ambos reyes parece que tenían problemas personales, no se llevaban bien. Cada uno peleó por su lado, ¿no? Cada uno peleó por su lado. Y al final los dos serán derrotados, pues. Así que los dos fueron derrotados por el sultán Cengiz. ¿Ya? Van a ser derrotados por el sultán Cengiz. Bueno, pero este sultán Cengiz
no logró tomar Jerusalén. No logró tomar Jerusalén, ¿ya? Los cristianos de la zona de Jerusalén resistieron los ataques del sultán Zenquis. Pero luego Zenquis será reemplazado por el sultán Saladino. Sultán Saladino, ¿ya? Y este sultán Saladino logró tomar Jerusalén. Saladino va a triunfar en una batalla, ¿no? La batalla del cuerno de Atin. La batalla del cuerno de Atin. Le dicen cuerno porque la zona parece un cuerno, pues. Batalla del cuerno de Atin. Aquí Saladino vence al rey cristiano de Jerusalén. Ya, ahí derrotó al rey cristiano de Jerusalén, Guy de Lusignan. Así que lo va a derrotar. Y después de esto, Saladino va a recuperar Jerusalén. ¿Ya? Así que vamos a ponerlo por acá. Muy bien, se va a organizar una tercera cruzada. Y la causa es que Saladino, el sultán Saladino, toma Jerusalén. Toma Jerusalén. Así que con Saladino recuperaron Jerusalén. Bueno, Saladino era un sultán, pero un sultán buena gente, ¿eh? Sí, pues. Era buena gente, caballeroso, honorable, ¿no? Saladino. Él se fue a gobernar desde Egipto, ¿eh? Porque el imperio se extendió hasta Egipto, ¿no? Egipto, van a dominar Egipto. Y él se fue a gobernar desde Egipto, desde el Cairo, Egipto, ¿no? Y quería estar bien con los cristianos, ¿no? O sea, tratar de llevarse bien, ¿no? No entrar en confrontamiento, Saladino, ¿no? Pero había un cristiano cruel, Reinaldo de Chatillon, ¿no? Este Reinaldo de Chatillon era gobernador de Antioquía. Que era un reino cristiano en el actual país de Siria. Así que Antioquía era un reino cristiano en el actual país de Siria. Y el que gobernaba era este Reinaldo de Chatillon, que era un cristiano francés cruel, ¿no? Cruel, despiadado, de lo peor, así de lo peor. Este va a provocar la furia de Saladino. Porque Saladino se llevaba bien, ¿eh? Con los cristianos. Incluso en Jerusalén hubo un rey cristiano, Balduino III, que se enfermó de lepra, ¿no? Lepra, le dio lepra. Decía el rey leproso de Jerusalén. Y cuando te da lepra, pierdes pedazo de piel, ¿no? Se te cae pedazo de piel. ¿Ya? Entonces estaba enfermo de lepra, ¿no? Este rey cristiano, Balduino III. Y Saladino le mandó hasta sus médicos, ¿eh? Para que lo traten, lo ayuden, ¿no? A aliviar su mal, pues. O sea, era buena gente Saladino. Procuraba llevarse bien con los cristianos, ¿eh? Ser amiguis de ellos. Pero este Chatillon, que era un cristiano, gobernador de Antioquía, era cruel y despiadado. Este atacaba a los musulmanes. Asesinaba a musulmanes. Les robaba. Violaban, ¿no? O sea, cometían crueldades contra musulmanes. Y Saladino le decía al rey de Jerusalén, ¿no? Al rey Guy de Lusignan, le dijo, ¿no? Pon orden, pues, calma a ese, ¿no? A ese Reinaldo de Chatillon que comete tantas crueldades con los musulmanes.
Pero Guy de Lusignan le decía que bueno, que no podía controlar, no tenía poder para poder controlarlo, porque él gobernaba en otra zona, ¿no? Que era Antioquía, en Siria. Y este Chatillon siguió con sus crueldades, pues. Y en una de esas atacó una caravana de musulmanes donde habría estado la hermana de Saladino, ¿eh? Así dice, ¿no? Que había estado su hermana. Y mataron a todos los musulmanes de ese grupo. Y la hermana de Saladino también murió, pues. Y ya con eso ya a Saladino se le acabó la paciencia, pues. Y Saladino deseó expulsar a los cristianos de Oriente, ¿no? Que se larguen. Así que Saladino le fue a hacer la guerra a los cristianos y los derrotó en la batalla del Cuerno de Atin. Ahí fueron derrotados los cristianos. Después de esa batalla, Saladino tomó Jerusalén. Bueno, los cristianos que estaban en Jerusalén, población civil que vivía en Jerusalén, aterrorizados, porque ellos pensaban que Saladino iba a hacer lo mismo que los musulmanes le hicieron a los cristianos, ¿no? O sea, asesinatos y matanzas, estaban aterrorizados. Pero Saladino era diferente, pues, era otro tipo de persona. Y Saladino no mató a nadie, no mató a nadie. Les dijo, lárguense, váyanse, ¿no? Chapen sus cosas y lárguense, regrésense para Europa, ¿no? No los queremos aquí. Así que no los mató, los dejó que se vayan, que abandonen Oriente. Al que no dejó que se vaya fue este Chatillon, a este sí se la tenía jurada, ¿no? Con él desfogó su furia Saladino. Y ahí a Chatillon, ¿no? Le empezó a golpear, ¿no? Le metió un espadazo acá, otro acá. Disculpa, perdóname, ¿no? Así son los bichos así, dictadores, ¿no? Crueles, ¿no? Cometen cochinadas, todo, mientras se creen poderosos. Y después cuando están fregados, perdón, ¿no? Así son estos, pues, ¿no? Claro. Igual que esos cholos que andan por la calle, ¿sí o no? Cuando te roban, ¿no? Te asaltan, ¿sí o no? Te maltratan, te arrastran, todo, ¿no? Y después que cae están llorando, ¿no? Entonces, así era, pues. Pero a este Chatillon, Saladino lo terminó por asesinar, pero le cortaron la cabeza, ¿no? A este Chatillon. Bueno, con él sí se enseñó, pero con los cristianos no, lo dejó que se vaya. Así que Saladino recuperó Jerusalén. Y entonces, ante esto, en Europa se convocó pues a una tercera cruzada, que ha sido llamado como la Cruzada de los Reyes. La Cruzada de los Reyes. Bueno, ¿por qué? Porque participaron 3 reyes, bueno, 3 reyes. El de Francia, el de Inglaterra y el del Sir. 3 reyes, ¿no? Francia, Inglaterra y Sir. Francia, Inglaterra y el Sir. Acá, Federico Barbarroja, que era emperador del Sir, del Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe Augusto, que era rey de Francia, y Ricardo, Corazón de León. Rey de Inglaterra. Bueno, le decían Corazón de León no porque era buena gente, ¿eh? No porque era buena gente, sino porque el hombre era, en la guerra, era feroz, cruel. ¿Está claro? Entonces, Corazón de León, dirán, Corazón era bueno. Nada de bueno. Este era cruel, despiadado con los vencidos. ¿Está claro? Despiadado con los vencidos, ¿ya? Así que no le decían Corazón por bueno, sino por cruel y despiadado a Ricardo, ¿no? De Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Muy bien, así que estos 3 reyes fueron a las cruzadas. Bueno, ¿qué pasó con Federico Barbarroja? Bueno, este rey murió ahogado. Llegó al Asia Menor
se enfrentó a los turcos en Salef, en plena batalla. Parece que él estaba en el río con su caballo, estaba en el río Salef con su caballo, peleando seguramente, ¿no? Y parece que se cayó del caballo y como estaba con armadura recontra pesada, parece que no pudo salir del río y se resbaló, ¿no? Bueno, la gente que estaba en plena pelea no se dio cuenta, pues, del rey, ¿no? Y después ya cuando lo buscaron, oye, el rey, ¿dónde está? Oye, su caballo, ¿por qué está sin...? ¿no? Y lo fueron a buscar y ahí estaba ahogado, pues. Así que este murió ahogado por el peso de su armadura, pues en el río Salef, en el Asia Menor. Felipe Augusto, enfermo, ¿no? Retornó a Francia. Bueno, él fue a Asia, ¿no? Pero no se sabe qué le pasó. La cosa es que se enfermó, le dio alopecia, se le empezó a caer todo el cabello, quedó todo peladito, se le salían hasta las uñas, se le caían hasta los dientes, ¿no? ¿Qué le habrá dado? ¿Qué enfermedad tan rara habrá sido, no? Que le dio a Felipe Augusto. La cosa que así, mejor regresó a Francia, ¿no? Ya no siguió la cruzada. Así que el único que quedó fue Ricardo Corazón de León, bueno. Y Ricardo Corazón de León vence en la batalla de Arsur. ¿Ya? Él derrotó a Saladino en la batalla de Arsur. Capturó muchos prisioneros musulmanes, muchos prisioneros musulmanes. Y los llevó hasta Jerusalén, ¿no? Rodeada de murallas. Y arriba estaba Saladino mirando. Y delante de Saladino, miles de musulmanes que fueron capturados, fueron ejecutados. Fueron degollados delante de Saladino. Cruel Ricardo, ¿no? A estos soldados musulmanes los agarraban del cabello y con un cuchillo les empezaron a cortar, ¿no? Así los asesinaron, delante de Saladino, ¿no? La crueldad de Ricardo Corazón de León. Pero Ricardo Corazón de León no tenía tropas suficientes para poder tomar Jerusalén, que estaba rodeada de murallas. Pero Saladino tampoco tenía la fuerza militar necesaria para derrotar a Ricardo, ¿no? Y ahí la cosa quedó estable, ¿no? O sea, Ricardo no puede tomar Jerusalén por las murallas y no tiene tropas suficientes, y Saladino tampoco tiene la fuerza para poder derrotar a Ricardo. Y encima Saladino estaba medio enfermo también ya. Bueno, a Ricardo le dijeron que en Inglaterra su hermano Juan Sin Tierra le quiere quitar la corona, ¿no? Así le dijeron, pues, que su hermano Juan Sin Tierra le quiere quitar la corona. Su hermano Juan Sin Tierra. Y entonces Ricardo decidió regresar, pues, a Inglaterra, ¿no? A defender su corona. Y negoció con Saladino, pues. Negoció con Saladino el llamado Pacto de Rampla. El Pacto de Rampla. Y por este Pacto de Rampla se acordó que los cristianos tendrán como un corredor por el Asia Menor para que puedan llegar a Palestina. O sea, un corredor libre donde pueden desplazarse para llegar a Palestina sin ser atacados por los turcos. Entonces Saladino ofreció eso, ¿no? Ya, les voy a dar un corredorcito nomás, un corredorcito que pueden usar con total libertad, pero para que puedan viajar seguros hacia Palestina y visitar ahí Jerusalén. Eso prometió Saladino, ¿no? Que respetaría eso. Y bueno, Ricardo aceptó, pues. Claro.
Ricardo hubiese deseado luchar y tomar Jerusalén, ¿no? Pero bueno, no tenía fuerza militar suficiente y encima en Inglaterra tiene problemas, ¿no? Así que Ricardo tuvo que aceptar el arreglo, ¿no? Así que se acordó del pacto de Rampla, un corredor cristiano hacia Jerusalén, ¿no? Y bueno, regresó pues a Inglaterra, ¿no? Ricardo Corazón de León. Bueno, pero cuando Saladino muere, el pacto se terminó, pues. Entonces, cuando Saladino muere, el pacto se termina. Ya no se cumplió el pacto, ya no se respetó el pacto. Y los cristianos otra vez volvieron a ser perseguidos. Los cristianos eran atacados si querían ir hasta Jerusalén. Y entonces se convocó pues a una cuarta cruzada. La cuarta cruzada. Y esta cuarta cruzada será conocida como la cruzada comercial. La cruzada comercial. Esta cruzada fue financiada por venecianos, por comerciantes venecianos. ¿Ya? Ellos la van a financiar. Bueno, el deseo de estos comerciantes venecianos era tener puertos en Oriente, ¿no? Puertos en Oriente. Quieren ganar tierras en Oriente para tener puertos en Oriente, para poder acceder a los ricos productos orientales, ¿no? Ese era el interés que ellos tienen. No es un interés religioso, recuperar Jerusalén, nada. Interés comercial. Así que ellos ofrecieron financiar la cuarta cruzada, pero para ganar tierras en Oriente, para tener puertos, ¿no? Puertos en Oriente. Pero esta cuarta cruzada, ellos ni siquiera llegaron a Jerusalén. Ellos invaden Constantinopla. ¿Ya? Y van a formar, ¿ya?, un reino latino. En Constantinopla. Este reino latino fue dirigido por Balduino de Flandes. ¿No? Y serán expulsados por Miguel Paleólogo, ¿no? Que era un rey bizantino, pues. A ver, ¿qué pasó con esta cruzada, ¿no? ¿Qué ocurrió con esta cruzada? A ver, resulta que en Constantinopla gobernaba el emperador Alejo. No, el emperador Isaac. Emperador Isaac Ángelo. ¿Qué tenía su hijo? Alejo Ángelo. Bueno, la dinastía de los Ángelos. El emperador Isaac, su hijo Alejo. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene su hermano? ¿Quién es su hermano? Nicolás Ángelo. Bueno, resulta que su hermano Nicolás le quitó el poder a Isaac. Isaac Ángelo fue encerrado, fue encarcelado. Y Nicolás se proclamó emperador bizantino, ¿ya?, sacando del poder a su hermano Isaac. Entonces Alejo Ángelo, hijo de Isaac, le pide ayuda a los cruzados, ¿no? Les pide ayuda ¿para qué? Para liberar a su padre, sacar a su tío y que su padre vuelva a ser emperador. Entonces le pide ayuda a los cruzados que deberían ir a Palestina
Así que para que lo ayuden a que su padre sea libre y recupere el poder y que saquen a su tío. Y prometió pagarles por su ayuda, pagarles bien por su ayuda. Y también prometió darles como 10.000 soldados bizantinos para que vayan a Jerusalén. Bueno, el Papa Inocencio III, les dijo: no se metan, no intervengan, ustedes tienen que ir a Palestina, sigan de su camino. Pero el pago que les ofreció Alejo, pues, parece que los motivó a intervenir, ¿eh? Los motivó a intervenir. Así que decidieron no hacerle caso al Papa y se metieron. Ayudaron a Alejo a liberar a su padre, pues. Así que su padre fue liberado, su tío fue sacado, fue ejecutado y su padre recuperó el poder con ayuda de los cruzados. Pero una vez que ya se logró esto, fueron pues ya, ahora, y el pago, la ayuda militar. Pero Alejo no tenía el dinero. Lo que había ofrecido era demasiado y no tenía con qué cumplir. Y como no pudo cumplir, entonces los cruzados se asaron, pues, se molestaron, ¿no? Porque no les cumplieron con el pago. ¿Y qué decidieron hacer? Invadir Constantinopla. Invaden Constantinopla, se apoderan de Constantinopla y forman un reino latino. Y nombran rey a Balduino de Flandes. ¿Ya? Y ahí se van a quedar en Constantinopla durante 70 años, ¿no? Durante 70 años. Un grupo de bizantinos había escapado al Asia Menor, huyeron al Asia Menor. Ahí se establecieron y desde el Asia Menor, dirigidos por Miguel Paleólogo, comenzaron la lucha para recuperar Constantinopla. Así que después de 70 años, los bizantinos lograron recuperar Constantinopla bajo el mando de Miguel Paleólogo, ¿no? Así que estos cristianos fueron echados de ahí. Bueno, así que esta cuarta cruzada entonces, al final, ni siquiera fueron a Palestina, ni siquiera. Se quedaron en Constantinopla, porque más prevaleció los intereses comerciales, ¿no? Claro, porque más prevaleció los intereses comerciales, ¿no? Porque el Papa les dijo: váyanse de frente a Palestina, no se metan, pero los venecianos que los habían financiado, los venecianos que habían puesto los barcos, todo, así que los venecianos tenían un interés en tomar Constantinopla, tener puertos en esta zona, bueno, tener puertos en esta zona para el comercio con Oriente. Entonces más primó los intereses económicos, comerciales, y por eso decidieron apoderarse de Constantinopla, ¿no? O sea, lo que indica que ya como que el fervor religioso ya se está perdiendo, ¿no? Luego hubo una cruzada conocida como la Cruzada de los Niños, ¿ya? La Cruzada de los Niños. Ya. Bueno, no son los niños de Acción Popular, los niños congresistas, ¿eh? Son niños mafiosos. No, otros niños son. Estos son niños de verdad. Esta Cruzada de los Niños fue dirigido por Esteban de Francia y Nicolás del Cir. Bueno, estos niños decían que escuchaban voces divinas, voces del cielo, que Jesús les hablaba, ¿no? Y que les decía que los niños iban a ir a recuperar Jerusalén, que vayan a Palestina, que hablen con los turcos y así poder recuperar Jerusalén, ¿no? A la buena, ¿no? Por el clamor de los niños. Ellos decían que Jesús les decía eso, ¿no? Esas voces que escuchaban. Bueno, y la gente creía, ¿no? Porque había mucho fervor religioso, pero la gente creía, ¿no? Entonces, los padres, pensando que estos niños de verdad hablan con Jesús, que son niños santos,
bueno, dejaban que sus hijos se unan a ellos, ¿no? Y así se armó como una mancha de 10.000 niños, ¿eh? Como 10.000 niños. Bueno, el Papa dijo que esa cruzada no tiene autorización, ¿no? Que es absurdo que unos niños vayan hacia Palestina, ¿sí o no? Vayan ahí. Es absurdo. Entonces el Papa dijo que esa cruzada no tiene autorización. Bueno, entonces ya muchos papás fueron a recoger a sus hijos, ¿no? Pero igualito hubo una mancha de niños, como 2.000 niños que quisieron seguir. Y estos niños, con Esteban y Nicolás, llegaron hasta las costas de Italia, donde unos comerciantes inescrupulosos, ¿no? Unos comerciantes inescrupulosos les dijeron que los llevarían hacia Palestina, por el mar, en barcos, ¿eh? O sea, irían en barcos, hacia Palestina, que estos comerciantes los llevarían gratis todavía, ¿no? Hasta Palestina, para que hablen con los turcos. Y los niños se embarcaron, ¿no? Ilusionados, pero al final estos comerciantes inescrupulosos no los llevaron a Palestina. Se los llevaron al África. Acá se los llevaron al África. Ahí se los llevaron al África. Los niños fueron vendidos como esclavos y las niñas de prostitutas. Y así terminó esta llamada cruzada de los niños, ¿no? Luego hubo otras cruzadas más. Las últimas cruzadas. La quinta cruzada, llamada la cruzada húngara, que fue dirigido por Andrés II de Hungría. Bueno, no va a tener éxito, va a ser derrotada. Luego, la sexta cruzada, conocida como la cruzada diplomática, que fue dirigida por Federico II del CIR. Él negoció con los turcos el llamado Pacto de Jaffa. Y por el Pacto de Jaffa recupera Jerusalén. Sin pelear, Federico II. Bueno, también tuvo suerte, ¿no? Porque justo cuando él fue a la cruzada, el sultán Malek Sadel, bueno, este sultán tenía problemas internos, guerra civil, lo querían sacar del poder, y justo que está en una guerra civil, llegan los cruzados con Federico II. Ahora, dos guerras, está difícil, ¿no? Guerra interna, guerra externa. Entonces él negoció con Federico II el Pacto de Jaffa, y por el cual aceptó darle Jerusalén. Ya, toma, es tuyo Jerusalén. Y así Federico II, sin pelear, logró recuperar Jerusalén, sin pelear, ¿no? Bueno, pero al final el sultán Malek Sadel fue sacado del cargo y el pacto que negoció ya no se respetó. Y los turcos volvieron a recuperar otra vez Jerusalén. Y entonces se convocaron nuevas cruzadas, la séptima y octava cruzada, conocidos como las cruzadas de San Luis. Cruzadas de San Luis, porque fueron dirigidas por Luis IX de Francia. Bueno, que era un rey muy católico, ¿no? Un rey muy católico. Y bueno, él por fe religiosa decidió ir a recuperar Jerusalén, ¿no? Su idea era ir a Egipto
donde vive el sultán, era su idea, ¿no? Ir a Egipto, donde vive el sultán, capturar al sultán y negociar con él para que devuelva a Jerusalén. Esa era su idea, ¿no? Pero bueno, no tuvo éxito y murió durante la octava cruzada, bueno, murió, se enfermó y murió, ¿no? Durante la octava cruzada. Así que después de esto ya no hubo más cruzadas, ¿no? Y al final, Palestina siguió en poder de los turcos, ¿no? O sea, ¿qué cosa permitió las cruzadas? Salvar al Imperio Bizantino, ¿no? O sea, el Imperio Bizantino se evitó su caída, ¿no? El Imperio Bizantino podrá durar unos siglos más. Igual va a caer, pero más adelante, ¿no? Siglo XV. ¿Ya? Pero el Santo Sepulcro, Palestina, siguió en poder de los turcos, ¿no? Así es, va a seguir en poder de los turcos. Y va a seguir en poder de los turcos hasta 1918. Así que esta zona seguirá en poder turco hasta 1918. En 1918 el Imperio Turco desaparece. 1918, Imperio Turco desaparece después de la Primera Guerra Mundial, cuando los turcos lucharon junto a los alemanes, ¿no? Lucharon junto a los alemanes y como los alemanes fueron derrotados, entonces los turcos también y perdieron territorios, ¿no? Y ahí recién Palestina quedó libre, ¿no? Quedó libre del dominio turco, o sea, recién después de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, acabaron las cruzadas, pero ¿esto traerá cambios o no? Va a traer consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo? Eso es lo que veremos a continuación. Muy bien, hasta esta partecita. Amiguita, ¿cuánto falta? 5 minutos faltan. Tan rápido, mamito, ¿eh? ¿Estás segura? ¿No falta media hora? Ya, a ver, vamos a analizar mejor las consecuencias. Pues no vamos a terminar. Vamos a ver por acá. Yo pensaba que faltaba 15 minutos. Sí, pero tienes que poner tu horario más grande acá. A ver, vamos a ver. Las consecuencias. Las consecuencias que trajo las cruzadas. A ver, una consecuencia es que el feudalismo decae. El feudalismo decae. Y la monarquía se fortalece. ¿Ya? Monarquía se fortalece. Bueno, porque durante las cruzadas muchos señores feudales mueren, pues. Muchos señores feudales mueren, ¿no? ¿Ya? Y entonces las tierras que les pertenecían, el rey las va tomando, ¿no? Se va apoderando de las tierras feudales. O muchos señores feudales regresan empobrecidos, ¿no? Debilitados. Y esto va a hacer que el rey comience a imponer su poder sobre esta nobleza feudal. Entonces se va fortaleciendo el poder de la monarquía, que estuvo debilitada durante la época feudal. Otra consecuencia es que va a haber un renacimiento comercial. Renacimiento comercial. Bueno, esto fue también por las cruzadas, pues, ¿no? Fue por las cruzadas porque ahora los productos de Oriente los llevan a Occidente, pues, ¿no? Que tienen buena demanda, buen precio, ¿no? Y entonces comienza un activo comercio entre Oriente y Occidente. Y surge la burguesía. ¿Ya? Van a ser la burguesía mercantil. Burguesía mercantil. Y estos burgueses mercantiles, ¿quiénes son? Los comerciantes, pues. Comerciantes. ¿Ya? Así que van a ser la burguesía mercantil, comerciantes. Y también va a haber renacimiento urbano. ¿Ya? Renacimiento urbano. Bueno, y este renacimiento urbano será por la actividad comercial, pues, ¿no?
Así es, el renacimiento urbano va a ser por la actividad comercial, ¿no? Porque el comercio se desarrolla en las ciudades, pues, ¿no? En los burgos. Los burgos son las ciudades. Entonces, las ciudades cobran vida, ¿no? Porque en la época feudal, como que las ciudades estaban medio muertas, ¿no? Medio abandonadas. La gente vive en el campo, pero ahora gracias al comercio, las ciudades cobran vida, ¿no? Cobran vida. Renacimiento urbano. Así que esto va a ser también consecuencia de las cruzadas. Pero va a venir una etapa que es la llamada Baja Edad Media, la etapa de la Baja Edad Media, siglo XIV, siglo XV. Y durante la Baja Edad Media se va a producir la Gran Depresión Medieval. Esta Gran Depresión Medieval fue en el siglo XIV, ¿no? Gran Depresión Medieval del siglo XIV. ¿Qué pasó? Primero, va a haber una crisis agraria. Una crisis agraria. ¿Por qué hubo crisis agraria? Uno, por la sobreexplotación de la tierra. Bueno, entre el siglo XI y el siglo XIII, que fue una época de crecimiento agrario, siglo XI al siglo XIII, gracias al buen clima también, entonces se comenzó a arar y arar y arar, tierra, y a cultivar, y a cultivar, y a cultivar, y a cultivar, ¿sí o no? Pero ya llegó un momento en que ya la tierra como que se agota, ¿no? Como que la tierra pierde fertilidad por la sobreexplotación, pues, ¿no? Por la sobreexplotación de la tierra. Y además, encima, la pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo. Bueno, pasamos del clima óptimo a un clima frío, ¿no? Hielo, humedad, los campos cubiertos de hielo. Y eso hizo que la cosecha se venga al suelo, pues, ¿no? Entonces, malas cosechas y genera hambrunas, ¿no? Hambrunas. Ya mucha gente muere de hambre. La gente incluso comían carne humana, había canibalismo, pues, ¿no? Había canibalismo, ¿no? Por el hambre que había en esos tiempos, pues, ¿no? Y la gente está todo débil por la falta de comida. ¿Y eso qué favoreció? Eso que favoreció la peste negra. La peste negra. La llamada peste bubónica, pues, ¿no? La peste negra, la peste bubónica. Esta peste negra que tuvo su origen en Asia, ¿no? Se originó en Asia y llegó a Europa. La peste negra. Una enfermedad que se te hinchan los ganglios, se forman como unos bubones, unos bultos, ¿no? Unos bubones que cuando revientan sale una pus todo medio negra, ¿no? Así es, bubón, peste bubónica. En la piel te salen manchas oscuras, ¿no? Peste negra. Una enfermedad transmitida por la pulga de la rata negra, pues, ¿no? Por la pulga que tenía la bacteria Yersinia pestis. Pero en esa época pensaban que la enfermedad era por el aire, los aromas, olores, ¿no? Y por eso que los médicos de la peste, ¿no? Los médicos de la peste que estaban todos cubiertos y con unos picos largos, ¿no? Bueno, esos picos eran largos porque adentro había plantas aromáticas para evitar respirar ese aire impuro, contaminado, ¿no? Porque ellos pensaban que era por el aire, pero no sabían que era por la pulga, ¿sí o no? La pulga de la rata negra, ¿no? Y bueno, esta peste negra encontró a los europeos débiles, mal alimentados, sin defensas, ¿no? Y se llevó, pues, entre 20 y 30 millones de europeos, pues, ¿no? 20 y 30 millones de europeos, como un tercio de la población europea murió por la peste negra, peste bubónica. Y encima hubo rebeliones campesinas. Rebeliones
campesinas. Por ejemplo, los yaqueríes. Los yaqueríes o siervos franceses, por ejemplo, ¿no? La reunión de los yaqueríes o siervos franceses. Bueno, en Francia a los siervos campesinos le decían yaks, los yaks. De ahí viene yaqueríes. Bueno, lo que pasa es que la situación está fea, ¿no? Hambrunas, malas cosechas, pestes, pero los señores feudales no quieren renunciar a sus rentas. O sea, le siguen exigiendo rentas a los campesinos, a los siervos. Le decían, oye, pero no hay cosechas, no tengo ni para comer yo, hay poca cosecha, ¿no? Igual me tienes que dar. O sea, exigen, ¿no? No quieren perder sus rentas estos. Y eso originó malestar en los campesinos, pues. Protestas campesinas contra los señores feudales, ¿no? Que va a debilitar más el sistema feudal todavía, ¿no? Y muchos siervos escaparán a las ciudades, pues, ¿no? Escaparán a las ciudades donde trabajarán para la burguesía, ¿no? Para los sectores burgueses comerciantes, ¿no? ¿Ya? Así que bueno, estos hechos se van a producir pues en el llamado siglo XIV, en la época de la Gran Depresión medieval. Bueno, ¿y cómo terminó la Edad Media? Siglo XV, Guerra de los 100 años, caída del Imperio Bizantino por los turcos otomanos. Bueno, eso ya lo veremos la próxima semana, ¿no? El fin de la Edad Media y los comienzos de la Edad Moderna, ¿no? Eso ya nos toca la semana que viene. Muy bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer entonces, queridos amiguitos? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo por ahí? ¿Algún comentario? ¿Están hablando, creo? ¿Están...? Nada. ¿La iglesia disminuyó también o quedó igual? La iglesia también se va a debilitar, ¿no? Sí, pues la iglesia también se va a debilitar. Por ejemplo, la gente pierde la fe porque rezan, ¿no? Rezan pidiéndole al Señor, pues, pon fin a las sequías, al hambre, a las enfermedades. No pasa nada. Como ya empiezan a dejar de creer, ¿sí o no? Pierden la fe. ¿Ya? Y además la iglesia también se va a dividir, ¿no? Se va a partir la iglesia católica. Cisma de Occidente, ¿no? Cisma de Occidente. Va a haber 2 papas. Uno en Francia, en Aviñón y otro en Roma, ¿no? Y llegó un momento hasta que hubo 3 papas incluso, ¿no? Uno en Aviñón, otro en Roma y otro en Bolonia, Italia, ¿no? Cisma de Occidente. Pero eso ya lo vamos a explicar cuando ya expliquemos la reforma religiosa, ¿no? Cuando expliquemos la reforma religiosa, ahí vamos a hablar de la crisis de la iglesia, ¿no? La crisis de la iglesia, el debilitamiento del poder papal, el cisma, ¿no? El cisma de Occidente, ¿no? Bueno, eso lo vamos a explicar en la reforma religiosa. Pero también la iglesia fue perdiendo ya influencia. Y luego viene el humanismo, ¿no? Así es, que cuestiona a la iglesia católica, ¿no? Muy bien, listo. Apunten. Ya, 1, beso. 2, casa. 3, enano. 4, enano. 5, casa. En la pregunta 6, corrijan ya. Dice, número 1. Dice, los cruzados cristianos invadieron Palestina a fines del siglo X, es siglo XI, ¿ya? Siglo XI. Agrégale un palito, ¿ah? 11, porque si no, no hay clave, ¿ya? Siglo XI, así que agrégale un palito ahí, 11, para que la clave sea la B, la letra B, ¿ah? Siglo XI, letra B. B. La 7 es casa. La 8 es dedo, 9 beso, 10 enano y 11 casa. ¿Por qué el 11 es casa? Porque acá en la Europa feudal, ¿quiénes trabajan? Siervos, ¿no? Campesinos.
Pero acá, en el lado musulmán, hay esclavos, ¿no? Esclavos. Pero son esclavos blancos, ¿ah? Esclavos blancos que los musulmanes chaparon en Europa, ¿no? Sí, pues acá hay siervos y acá hay esclavos blancos, ¿no? Por eso que la respuesta es siervos y esclavos. ¿Ya? ¿Cuál es la 8? ¿Mamita? La 8. 8 es dedo. 8 dedos. 8 dedos. Ya. Ok, listo. Ya nos pasamos la hora, creo. Ya. Muy bien, amiguitos. Nos vemos entonces la próxima semana y lo que postulen este fin de semana, que la fuerza los acompañe y que los apus los ayude. Así es, vayan con confianza, vayan con confianza. Hasta luego, profe. Gracias. Ya, muy bien.